Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Por motivos ajenos a mi voluntad y a mis panelistas estamos comenzando tarde, pero bueno, estamos acá a las 7:15. La entrevista tendría que haber comenzado a las 7 de la mañana. Bueno, vamos a conversar esta mañana de temas importantes, ¿no? La elección del fiscal general de la República es uno de ellos que continúa pendiente ahí. Algunos dicen que no importa, que no es urgente la elección del fiscal general de la República. Vamos a hablar también sobre la situación económica porque hay elementos importantes. Vía microonda tendremos al presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país que ya está instalado en la azotea del edificio Bicentenario. Bueno, nos acompaña ahora precisamente el doctor Salvador Arias. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días, reconocido Romeo. Economista de nuestro país. Bienvenido. Buenos días, Romeo. Buenos días, compañero Cañas. Y Roberto Cañas está también con nosotros. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, para mí es un gusto. Estamos tarde, pero fieles aquí en el programa. No, nosotros estuvimos temprano. Temprano, sí. Y bueno, al aire estamos. Álvaro Cruz se disculpó también. Benjamín Cuellar se encuentra fuera del país. Vamos a comenzar escuchando. Me dicen, por favor, cuando tengamos listo al presidente del Banco Central de Reserva, por favor. Vamos a comenzar escuchando al doctor Salvador Arias respecto a este tema. Doctor, hay varios aspectos, ¿no? Las perspectivas de crecimiento, las proyecciones de crecimiento de El Salvador para agosto de este año. Digo, en agosto de este año eran de 1.2 y 1.3, más o menos es lo que se había proyectado el Gabinete Económico, tomando en cuenta los indicadores de la economía. Y ahora resulta que no va a ser así probablemente, que la proyección va a ser un poco menor. No sé cuál es su opinión respecto a esto. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la situación económica y las posibilidades de crecimiento que tiene el país? Bueno, mira, yo creo que las perspectivas, aún el 1.5, el 1.2, tiene mucha tela que cortar, porque la realidad es que tenemos problemas muy serios que están claramente establecidos. Primero, la inversión en este país ha caído drásticamente, la inversión pública es débil, la inversión privada, como lo hemos dicho siempre, aquí los grandes capitales invierten afuera del país, no en el país. La inversión transnacional ha caído, las exportaciones han caído, el país tiene en perspectiva además un problema de divisa. Estaba leyendo que en el caso de México, las remesas de Estados Unidos hacia México han caído un 20%. No hay duda que es un fenómeno que igual golpeará a El Salvador. Y no existe además en la política económica ahora, ni en economía, algo que diga que hay un motor que pueda hacer crecer la economía. Yo creo que si la economía crece 0.5 o no crece, yo puedo decir que esta economía virtualmente está estancada, ¿verdad? Y está en un proceso como estuvo en el año 2005-2006, un proceso de deterioro hacia un proceso de recesión que está marcado por la quiebra financiera del Estado. El Estado está quebrado, el mismo país está en una situación muy crítica. Fíjate que está saliendo capital del país. Comparando agosto del 2011 con el agosto del 2012, el Banco Central de Reserva en su informe da a conocer que los activos externos netos del país han caído casi 600 millones de dólares en un año, de los cuales hay activos que han caído en el Banco Central, en la banca privada, o sea que está saliendo capital del país. Entonces, la situación es grave además, para redondear, con la situación económica de los Estados Unidos y de Europa. ¿Verdad que la realidad que Estados Unidos no ha salido? Más bien, tengo muchos informes que he estado muy preocupado tratando de leer, como un informe del Congreso de los Estados Unidos sobre la naturaleza de la crisis y para dónde va Estados Unidos. Otros 3 libros que están preocupados, hay una lectura muy fuerte sobre esta situación. Es más, se sabe que no solo es el presidente republicano el que está preparando un paquete restrictivo para la economía norteamericana, sino que Obama está preparando a partir de enero un paquete de recortes de austeridad, como le llama la señora Merkel de Alemania, y por lo tanto las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos más bien son de deterioro. El desempleo el último mes le ha aumentado, la crisis tanto nacional, por los primeros aspectos que hablé, y la crisis externa norteamericana que nos toca directamente, nos hace prever que no hay salida, y más que todo porque no existe realmente en el país, como lo hemos dicho, un programa que busque
revertir la crisis, sino que más bien las medidas alimentan el proceso de deterioro de la economía salvadoreña. Yo quiero incorporar inmediatamente al presidente del Banco Central de Reserva, Roberto. Antes de darte la palabra a ti, vamos a escuchar a Roberto entonces. Roberto, me dicen que todavía no está listo. Está pendiente. Vamos a ver, Roberto, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Cuáles son los indicadores que analizas tú y que te dan a entender que ciertamente no vamos a crecer un 2 o 2.5, sino a lo mejor 1.3, 1.2? O menos. O menos. Bueno, en primer lugar hay que entender que el fenómeno es multicausal. El hecho de que la economía no crezca y no viene creciendo ya históricamente desde hace muchos años, tiene varias explicaciones. En primer lugar, la explicación que da la empresa privada, por ejemplo, que repite de manera cansona, es que no hay inversión porque no hay seguridad jurídica, porque no hay reglas de juego claras, porque hay problema de la delincuencia. Ese no es verdaderamente el verdadero problema de por qué no crece la economía. La economía no crece porque no hay inversión. Entonces habría que preguntarse qué es lo que hace atractivo a un país para que exista inversión. Inversión tiene que ser pública o privada, tiene que ser inversión nacional o extranjera. De todas esas hay que hablar. Bueno, un país es atractivo para la inversión extranjera si las tasas de ganancia que tiene el inversionista extranjero son mayores aquí que en otro lugar, porque la lógica del capital es esa. Los inversionistas llegan a un lugar con el interés de buscar ganancias y buscar la máxima ganancia. Y si encuentran que en otro país cercano o vecino a El Salvador o los salarios son más bajos o hay menos impuestos o se cobran menos otro tipo de pagos, entonces ellos consideran que ahí es el lugar mejor para invertir. En El Salvador hay problemas de una mano de obra que no está educada y que no se presenta como atractiva para invertir. En el caso de Costa Rica es interesante porque Intel, que es una de las empresas de Bill Gates, decide invertir en Costa Rica porque ahí hay una cantidad de ingenieros en sistemas y población educada que le posibilita hacer esa inversión en Costa Rica. Y ahora, no creo que Nicaragua tenga el mismo nivel de mano de obra como tú dices, ¿no? Pero Nicaragua ha crecido más que El Salvador incluso. Ciertamente. A pesar pero de esa diferencia, digo. Ahí hay otros factores. Ahí hay una inversión venezolana importante, es decir, hay también beneficios que el gobierno nicaragüense ofrece a inversionistas extranjeros que hacen atractiva la inversión en Nicaragua. Bueno, mira, quiero ir directamente con el presidente ahora sí del Banco Central de Reserva, que se encuentra en el edificio Bicentenario, en la azotea del edificio Bicentenario. A ver, porque escuchando ayer algunas de sus declaraciones, pues obviamente parecían ser muy sinceras y muy claras, ¿no? Carlos, buenos días, un gusto tenerte aquí a través de nuestra señal de microondas. Buenos días, Romeo, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con Salvador Arias y con Roberto Cañas y por disfrutar de esta hermosa mañana aquí desde la azotea del edificio Bicentenario. Carlos, te leo y te recuerdo lo que tú dijiste el día de ayer en una radio, ¿no? El país está como el enfermo que debe hacer ejercicio y dejar de fumar y no lo hace. Sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No habilitamos cutuco, no invertimos y no exportamos, son algunas de las frases que tú dijiste. El doctor Salvador Arias acaba de decir que el país está estancado, que está del deterioro a la recesión, que el Estado está quebrado y que el país está crítico y saliendo, obviamente, y entrando a una etapa mucho más difícil, ¿no?, de la que prevén muchos salvadoreños. Bueno, efectivamente estamos pasando no solo por un año difícil, sino por una larga fase de lento crecimiento. Como yo lo he señalado muchas veces, El Salvador no empezó su problema de bajo crecimiento a partir del 1 de junio del 2009. Tenemos 15 años de estar creciendo por debajo del promedio de la economía mundial, por debajo del promedio de los países en desarrollo, por debajo del promedio de los países de América Latina y por debajo del promedio de los países centroamericanos. O sea, hemos estado a la cola de casi todos los países del mundo en términos de crecimiento por 15 años. Y es en ese contexto que nos ha golpeado la crisis. Por eso es que El Salvador fue el país más golpeado por la crisis en América Latina. A pesar de la dolarización. ¿A pesar de? De la dolarización, porque se decía que esa era una especie de blindaje que tenía el país. Bueno, precisamente la dolarización fue un factor que exacerbó la vulnerabilidad del país, ¿verdad? Como lo muestran diversos estudios recientes del Fondo Monetario Internacional a partir de la crisis, que muestran que aquellos países que han tenido regímenes de cambio fijos, y El Salvador tiene un régimen superfijo,
son los países que fueron más golpeados por la crisis y a los que más difícil le ha sido salir de la crisis. Y El Salvador no solo tiene cambio fijo, sino está dolarizado. Entonces, ha sido un factor que ha exacerbado la vulnerabilidad, en lugar de proveer el blindaje que se nos decía que iba a proveer la dolarización. Carlos, no hemos hecho entonces bien la tarea, porque tú mencionabas algunos factores como, por ejemplo, no hemos rehabilitado el puerto de Cutuco, no hemos invertido y no hemos exportado, decías tú. Bueno, lo que yo señalaba en la entrevista de ayer es que hay alrededor de una treintena de estudios que se han enfocado precisamente en identificar cuáles son aquellos obstáculos que han impedido que El Salvador alcance tasas más altas de crecimiento. Ajá. Y ahí van desde el bajo capital humano, el hecho de que tenemos una escolaridad promedio de apenas 6 años de educación comparado con Costa Rica, bachillerato, Panamá, bachillerato. Tenemos una deficiente infraestructura que además se ha venido deteriorando. Nuestro aeropuerto era el mejor en Centroamérica hace 10 años, ahora es el peor, ¿verdad? Todos los países han invertido. Tenemos ahí esa inversión perdida, ese costo hundido de Cutuco que no lo hemos aprovechado. En algún momento hemos tenido la energía más cara del mundo después de Japón por no haber hecho las inversiones en diversificar la matriz energética. O sea, sabemos lo que tenemos que hacer, que tenemos que invertir en educación, tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que resolver los temas de inseguridad. O sea, ahí están los obstáculos que hay que remover. ¿Y no se ha hecho por qué razón? Porque no hay plata. Yo creo que en parte, bueno, y a eso se ha sumado el problema de los desequilibrios fiscales que se han acumulado también por décadas. El Salvador en 30 años nunca ha tenido un solo año en que los ingresos hayan superado a los gastos del gobierno. O sea, hemos tenido déficits fiscales permanentes. Y claro, en circunstancias de estrechez fiscal, los retos de financiar el desarrollo se hacen todavía más difíciles. Carlos, solo termino esta primera intervención tuya con lo siguiente. A ver, la economía del país está quebrada y y la situación del país está crítica, ¿no? Está saliendo capital del país, dice el doctor Arias, para contrastar un poco lo que acabamos de conversar aquí en los estudios. Bueno, en una economía abierta, donde no hay controles fuertes de capitales y hay inestabilidad y pocas oportunidades de inversión, es lo que uno esperaría. Ahora, yo no sé si habría que chequear los datos que presentaba Salvador. Yo no sé si él estaba comparando los datos de reservas o de los activos externos netos a finales del año con lo que hay ahora. Hay que tomar en cuenta que a finales del año pasado había un aumento, digamos, temporal de reservas por entradas de préstamos del gobierno, que luego obviamente salen en la medida que el gobierno paga sus compromisos. Entonces, la medición de los activos externos presenta una gran volatilidad y al comparar 2 puntos en el tiempo habría que tener cuidado de ver qué es lo que ha pasado en esos puntos, ¿verdad? No es como otras variables que tienen una tendencia más constante. Déjame escuchar a Salvador Arias precisamente. Muy buenas, mucho gusto saludarte, doctor Acevedo, realmente presidente del Banco Central de Reserva. La realidad es que podemos hacer lo que estoy diciendo en cuanto a los activos netos externos del sistema financiero. Si tú comparas el 2010 con el 2011, efectivamente hay un deterioro fuerte. En el 2010 fueron 3.441 millones los activos externos netos que habían y en el 2011 pasaron al 2.680. Lo otro puntual que está publicado en la revista La Institución que tú presides, ya comparando agosto 11 con agosto 2012, se ve una caída muy fuerte de casi 600 millones de dólares. Y son salidas que están por el lado del Banco Central como del sistema financiero. Pero todo esto, me gustaría escuchar tu opinión. La cosa que da una visión más grave de esta situación es que el país no tiene capacidad de estar resistiendo esta salida de capitales y una pequeña fuga, porque si nosotros le restamos a los activos externos netos que tiene el Banco Central, lo que son las reservas de liquidez, el Banco Central a las cifras de agosto del 2012 se quedaba con 19 millones de dólares únicamente. Claro. O sea, lo que quiere decir que son los ahorros del pueblo salvadoreño los que están totalmente expuestos a una crisis de deterioro. Y la crisis de deterioro se marca con último dato que quiero dar de las cifras oficiales del banco, es que precisamente la cuenta corriente igualmente se ha deteriorado de manera significativa comparando el segundo trimestre del 2012 con el 2011. Hay un deterioro mayor, casi llega a 570 millones. Y eso le hace asegurar a usted que el país está en quiebra, ¿no? El país está en una situación que no tiene Escuchemos salida al doctor Acevedo. por el gran costo, como tú has dicho, el costo de la dolarización, no tenemos capacidad financiera Doctor Acevedo. Sí. Bueno, yo añadiría algo más a lo que dice Salvador. En realidad, si neteamos todos los activos del banco con sus pasivos, que obviamente por regla de contabilidad debería cuadrar,
pero examinamos ya la calidad de algunos de los activos que tiene el banco, por ejemplo, la deuda que el gobierno tiene contraída con el banco, o por ejemplo el pasivo exigible al gobierno por el tema del saneamiento de la banca a través de FOSAFI. Esa calidad de los activos hace que estrictamente, si viéramos las cuestiones, sí, claro, la contabilidad en términos de calidad de activos y pasivos, hasta podríamos tener un patrimonio negativo. El cuadro es más dramático entonces. Sí, bueno, aquí no perdamos de vista que cuando se dolarizó el país, el nivel de reservas internacionales que el banco tenía, que en aquel momento eran de libre disponibilidad del país, eran reservas propias, Claro. a diferencia de lo que ocurre ahora, que ya no son reservas propias de libre disponibilidad. Como las reservas que había en aquel momento no eran suficientes para retirar la base monetaria y dolarizar todos los pasivos de corto plazo, el Banco Central tuvo que endeudarse. Okay. O sea que el banco surgió dolarizado con una deuda de casi 700 millones de dólares, que nosotros hemos venido trabajando para tratar de reducir. Bueno, Carlos, déjame escuchar la opinión de Roberto, porque además hay que hablar sobre, a ver, cuáles son los caminos, las señales, ¿no? Ayer incluso oí hablar de impuestos, oí hablar de que la clase media debe pagar más impuestos, pero Carlos, quédate en esa composición de cuadro que tenemos ahora para escuchar la opinión de Roberto respecto a ese tema. Gracias, un saludo Carlos, qué bueno tenerte para compartir esta discusión. Igualmente, Roberto. Mucho gusto. Yo considero que el diagnóstico está claro, algunos lo quieren aceptar, otros lo aceptan a medias, otros creen que no hay problema, pero la realidad no se puede ocultar ni tapar el sol con un dedo. Yo diría que la discusión que deberíamos de tener también es buscar, bueno, cuáles son las opciones. En la medida que no exista una oferta exportable diversificada, en la medida que no se diseñe un modelo de país consensuado, con una visión en la cual todos los sectores de la sociedad pudiéramos tener consensos básicos de país, es muy difícil. También otro problema que yo veo que me parece muy claro es que ya es tiempo de que se cambie el patrón de exportador del país, que ha estado pues girando alrededor de ser socios comerciales principales de los Estados Unidos. El patrón de acumulación internacional ahora está girando alrededor de Asia, especialmente de China. Este gobierno debería de haber tenido relaciones diplomáticas con China al principio, haberse incorporado a Petrocaribe también a principios del gobierno, haber planteado mejores relaciones con India, con China, con Rusia al principio. Es decir, estamos tarde. Diversificar las relaciones. Para diversificar el comercio internacional. Estamos tarde en este gobierno, pero no es una cuestión que no se pueda hacer a futuro. Claro, siempre es bueno hacerlo porque la discusión es en una economía abierta como la nuestra, es la diversificación del comercio exterior, buscar también relaciones que para El Salvador son poco desarrolladas. Okay. Los países del Caribe, los países del UNASUR, los países vinculados a Arabia, los países árabes. Acaba de tener una reunión muy importante en Perú de la relación de países árabes con América del Sur. Es decir, nosotros estamos a espaldas del sur de América y nuestro socio principal comercial al que le exportamos más y el cual importamos más es Estados Unidos, y mientras esa situación exista, salidas también muy pocas habrá. Y lo último quizás, Romeo, es hablar de si es viable en algún momento hacer inversión pública. Es decir, en momentos de crisis la inversión pública ha buscado tener solución a los problemas. Sí, pero para hacer inversión pública debes de tener líquido, ¿no? Hay que Efectivo, tener y eso es lo que recursos. entiendo que no se tiene en este Pues, momento. Incluso pero existe el la tema forma de de los 800 conseguirlo. millones de dólares que podría servir para dinamizar de alguna manera la economía, los 800, millones de euros, ¿no? O de bonos, ahí está estancado porque no hay fiscal que lo firme, por ejemplo. No es una cuestión bastante complicada, pero quiero preguntarle a Carlos. Carlos, aunque parezca así medio dramática esta situación o esta pregunta, pero a ver, ¿podría decirse entonces que estamos en una situación de insolvencia en este momento, que de verdad es grave la crisis que estamos enfrentando? Bueno, insolvencia fiscal yo diría que todavía no, pero ciertamente si seguimos creciendo a tasas de entre 1 y 2 y mantenemos déficits fiscales de 4% del PIB, no nos quedaría mucho espacio en el tiempo para caer en insolvencia. Y es justamente, creo yo, lo que se está tratando de hacer con los, dos paquetazos, le han llamado algunos fiscales que se han impulsado en lo que va a esta gestión, y lo que vendría a ser el tercero. ¿Viene uno más? Las medidas que se han, digamos, en que los partidos han coincidido en relación
al acuerdo para emitir los 800 millones de eurobonos, ¿verdad? Que hay medidas tanto de ingresos como de ajuste de gastos. Bueno, ok, doctor, usted quería opinar sobre eso Sí, también. una pregunta A Carlos. Carlos, quisiera hacerte. Yo creo que en el aspecto de la reinserción internacional y todo eso que mencionaba el compañero Roberto, pues es clara, pero me parece a mí que hay que comenzar por adentro del país. Y adentro del país a mí me preocupa que en el gobierno no se está discutiendo con claridad, no necesariamente que se resuelva ya la crisis, pero me preocupa más que el gobierno no esté trabajando en empezar a armar un andamiaje para sacar al país de la crisis. Y ahí hay 3 factores determinantes que deben de tomarse en cuenta. Uno de ellos, sin duda, cuando tú sumas la dimensión del servicio de la deuda, por ejemplo, el año 2012, porque es un año terminado, el 11, el 12 todavía no se sabe cuánto va a ser, aunque se estima que va a ser 900 y pico millones de dólares. El 2011 pagamos nosotros casi más de 1.400 millones de servicio de deuda entre intereses y principal. Si a eso nosotros le sumamos, Carlos, algo que tú conoces, que el tema de la elusión fiscal en el caso del IVA, que totaliza 540 millones de dólares estimados para el 2012 y 486 millones la elusión por gasto tributario de renta. Si tú ves esas 2 cifras, estás comparando más de 2.000 y pico de millones de dólares que son verdaderamente el gasto que ahorca las finanzas públicas del Estado. Y el problema es que no se escucha hablar de esos problemas. Okay. Los paquetes fiscales que se están hablando, pues sí, van a dar algún resultado, pero no se está tocando. ¿Y cuál era la pregunta concreta para Carlos Acevedo? La pregunta Acevedo concreta, ¿qué opinas tú? ¿Por qué razón no se decide realmente que la empresa pague IVA? Si nosotros hiciéramos que las grandes empresas retenedoras no pagaran IVA, o sea, que no pagaran su IVA usando el IVA del pueblo, que significa 540 millones de dólares, solo ahí el Estado tendría, en lugar de 1.600 millones de IVA, más de 2.000 millones de IVA. Carlos. Y la renegociación de la deuda. No digamos el tema de la dolarización, que no da tiempo para discutirlo. En concreto, ¿qué medidas se deben impulsar? ¿No? Más hacer? allá de lo que decía Carlos, mire, hay que incentivar lo que es la inversión, por supuesto, reactivar el puerto de Cutuco, y para etcétera. eso, para incentivar la inversión. Ajá. ¿Qué otras medidas, como las que mencionaba el doctor Arias, Carlos Acevedo? Bueno, este es un tema que tiene muchas aristas. Yo lo que diría, bueno, primero, obviamente, hay creo yo, todavía un porcentaje de evasión y de ilusión bastante grande que definitivamente se puede recortar, teniendo en cuenta que nunca vamos a alcanzar evasión cero, ¿verdad? Ni siquiera en los sistemas tributarios más desarrollados del mundo, como Chile o los nórdicos, tienen evasión cero. Digamos, la evasión en los países que mejor recaudan anda todavía en el orden del 15-20%. Pero bueno, digamos que se puede rebajar un 20% de evasión. Yo creo que ahí hay ciertamente espacio. También hay que decir que el ministro Cáceres está haciendo un trabajo extraordinario de fiscalización. Hay ahora en las medidas que se están considerando una medida de control de liquidez que vendría a tratar de capturar la evasión del sector informal y que creemos que ayudaría a aumentar la recaudación. Pero definitivamente es un reto por delante. Ahora, también hay que decir que el IVA del Salvador es el más eficiente de América Latina. O sea, en términos de la tasa de IVA y de lo que se recauda, o sea, hay una medida ahí de eficiencia del IVA. El IVA del Salvador es el más eficiente de América Latina. Sí, doctor, pero yo creo que es eficiente con el pueblo, pero la empresa privada no paga IVA. Son más de 540 millones que por ilusiones no paga IVA. Entonces es eficiente con el pueblo, pero es realmente bondadoso. Es un subsidio al gran capital que el Estado está pagando, que es superior a los 4 subsidios que están preocupados ustedes con el transporte, con el gas, con la electricidad. Sí, bueno, aunque hay que considerar que los ingresos del pueblo no son así tan bonancibles como para explicar toda la recaudación de IVA, ni siquiera la mayor parte de la recaudación de IVA. O sea, hay también una parte importante del IVA que paga el sector privado, digamos, las empresas desde medianas hasta grandes. Aunque acepto que hay que apretar más, ¿verdad? Y buscar reducir los espacios de ilusión. No, doctor, pero la información del Ministerio de Hacienda es que el gran capital, la gran empresa, la gran retenedora, no paga
que hay una ilusión de 540 millones de dólares. Bueno, ayer el presidente mismo hablaba de la recuperación de 60 millones de dólares evadidos en administraciones anteriores. Decía, supongo que esto es como que continúa dándose, ¿no? De alguna manera en el país. Digo, es escandaloso. es decir, el mismo gobierno actual reconoce, doctor Acevedo, de que hay ineficiencia, o ha habido ineficiencia o complacencia, como usted quiera llamarle, para el tema de la recaudación fiscal. Son 60 millones de dólares, ¿no? No, sin duda. Esto de la recaudación es un tema de convergencia asintótica, ¿verdad? O sea, siempre te vas a poder aproximar a una mayor recaudación y hay que hacer todos los esfuerzos para lograr esa recaudación, evitando que aquellos sectores más vulnerables socialmente tengan que correr con los costos de cualquier ajuste. Yo tengo que hacer una pregunta que me preocupaba, una cosa que tú decías que había dicho el doctor Acevedo, que había que grabar más a los sectores medios. Yo puedo decirle, doctor Acevedo, quiero hacer la pausa porque quería pedirle al doctor Acevedo que por favor se quede unos 5 minutos más con nosotros, doctor Acevedo, solo para hablar de eso, ¿no? Bueno, sí escuché decir al doctor Acevedo ayer que la clase media debería de pagar más impuestos en nuestro país. Vamos a ver si ciertamente escuché mal o sostiene el doctor Acevedo que es cierto eso. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve, pero antes vamos con Isabel Melara, que se encuentra en el Boulevard Constitución, donde hay una protesta de empresarios del transporte colectivo en nuestro país. Isabel. Gracias, muy buenos días, amables televidentes. Situación complicada a esta hora de la mañana, justamente en la entrada de la colonia La Gloria, donde motoristas de la ruta 109 de los Coster, que hacen su recorrido de Quesalte hacia San Salvador, han bloqueado los carriles tanto de entrada de Quesaltepeque hacia San Salvador como los de salida sobre el Boulevard Constitución. Aseguran que llevan varios meses tratando de que se les autoricen sus unidades, sin embargo esto no se ha hecho posible. La situación es complicada, como ustedes observarán, porque los conductores, también usuarios del transporte colectivo, están totalmente afectados. La situación es bastante difícil a esta hora de la mañana. Importante tomar vías alternas que no sean justamente el Boulevard Constitución para ingresar a San Salvador. La situación es crítica a esta hora de la mañana debido a lo que ellos están solicitando. Es una medida que han tomado, justamente una medida de hecho. Aseguran que no se les ha justamente, ahí vemos estas imágenes son un poco tensas a esta hora de la mañana, precisamente por la situación que ellos están demandando. Buenos días, cuénteme un poco de qué se trata esta protesta. Pues sí, aquí, buenos días, aquí la inconformidad es esa, de que hasta ahorita el BMT no nos ha solucionado el problema, ¿verdad? Y nosotros necesitamos que nos solucionen el problema para poder tener un trabajo digno, ¿verdad? Y es por eso que nos estamos manifestando de esta manera, que no es lo correcto, pero si no es así también no nos hacemos oír. ¿Por cuánto tiempo van a permanecer ustedes aquí en este lugar? Pues vamos a esperar a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Para poder no negociar, sino que nos den una resolución a nuestro problema, a nuestra necesidad. ¿Cuántas unidades son las afectadas? Estamos hablando de unas 47 unidades. Sí, unas 47 unidades. Como les repetía, tenemos 7 años de estar laborando ilegalmente, ¿verdad? Todo porque el gobierno, pues, o los gobiernos anteriores tampoco nos quisieron ayudar. Es que la lucha de nosotros es esta, ¿verdad? También esperamos este cambio, pues ese cambio que se vino proclamando, haciendo, diciendo, y hasta ahorita pues nosotros, ¿verdad? Como pueblo, no hemos logrado nada. Gracias por acompañarnos esta mañana. Esta es la información que tenemos, situación difícil. Las autoridades policiales recién acaban de venir. Hay que recordar que quienes están transitando por esta zona y no toman la carretera Los Chorros sobre todo es bastante difícil para el transporte de carga. Recordemos, para el transporte de carga no hay tránsito en la zona de Los Chorros y vemos que muchos han tomado esta zona y se ve bastante complicado a esta hora de la mañana. Esta es la información que nosotros tenemos. Regreso entonces la señal, por supuesto que daremos cobertura a lo que pueda ocurrir en los próximos minutos. Buenos días. Buenos días, pausa, regresamos en breve.